Nacido en República del Salvador, sirvió como copastor del Tabernáculo Central por más de 10 años y en 1988 viaja hacia Vancouver, Canadá, para fundar el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, que se convertiría en la congregación hispana más grande de Vancouver. Entre muchos otros logros, cuenta con un doctorado en el ministerio obtenido en el prestigioso Dallas Theological Seminary. El Taber Central presenta, desde Vancouver, Canadá, al Dr. David Rodríguez. Buenas noches, amada iglesia. No saben el gozo, el regocijo que tengo de estar una vez más en esta mi iglesia. Vamos a orar y arrancamos, ¿ok? Pidamos la bendición del Señor. Padre, qué día, Señor. Qué día para volver nuestra mirada al Calvario y darte gracias con el alma, darte gracias con todo el corazón. Porque eso que hiciste por nosotros, Señor, es lo mejor que nos puede haber pasado en la vida. Es por eso que no nos cansaremos jamás de exaltar tu nombre. No nos cansaremos jamás de glorificarte y de decirte que tú eres nuestro Rey y nuestro Señor y que vives eternamente y para siempre. Recibe alabanza, recibe adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tómese un lugarcito, por favor, mi hermano. Como ustedes saben, nunca vengo solo de Vancouver, Canadá. Así es que me encanta que personas de nuestra iglesia vengan y tengan esta maravillosa experiencia de estar acá en el Taber Central. Así es que me acompaña el doctor Sergio Portillo. Él es mexicano y de nuestra iglesia en Vancouver. Póngase de pie, Sergio, para que lo conozcan los hermanos y reciba una bienvenida de esta maravillosa iglesia. Bueno, mira, quiero felicitarlos, hermano, porque es importante mantener la Semana Santa santa. Es importante mantener santa la Semana Santa. Y esto tiene que ser un mensaje para el resto de nuestro país y para el mundo entero, que la Semana Santa no es el día para irse a las playas. La Semana Santa es el día para volver nuestra mirada a la cruz y darle gracias a Jesús por lo que ha hecho por nosotros. Bendito sea su nombre. Gracias a Dios por eso. Viernes Santo. En otras partes del mundo también le decían o le dicen Viernes de Dolores. Me gusta cómo se dice en inglés. Se le dice Good Friday, el buen viernes. Verdaderamente el drama que presenciamos en esta noche es impresionante de ver el sacrificio de cruz. Pero una de las grandes diferencias con el pueblo evangélico y la razón por la que se le llama buen viernes es porque nuestro bendito Señor no se quedó clavado en una cruz, sino que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre. Con justa razón se le llama Good Friday, el buen viernes. No es el viernes de la tristeza, no es el viernes del dolor, no es el viernes de la angustia ni de la pena, es el buen viernes, porque ahí comenzaron las cosas y nuestro bendito Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Bueno, el año pasado tuve el privilegio de estar acá en este mismo tiempo de Semana Santa y predicar el día Viernes Santo también. Y en esa oportunidad yo hablé de las 7 frases que dijo nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario. La primera es volviendo su mirada al cielo y diciéndole al Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda frase del Señor, volviendo su mirada a uno de los ladrones, diciéndole: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera frase fue volviendo a ver a su mamá y le dijo: Madre, he ahí tu hijo. Y luego le dijo a Juan: Hijo, he ahí tu madre. La cuarta frase de Jesús, volvió su mirada al cielo diciendo: Elí, Elí,
Lama sabactami, eso es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta frase de Jesús estando en la cruz del Calvario fue: tengo sed. Y la sexta, esa palabra lindísima de tetelestai, la palabra griega tetelestai, que significa consumado es. Y en última instancia, la última frase de Cristo estando en la cruz del Calvario fue cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En estos minutos que nos quedan, me gustaría compartir con ustedes 7 milagros del Calvario. Y espero que al final de estos minutos los podamos recordar, que los tengamos en la mente. Porque es importante, aunque la escena que vimos, la dramatización de la vida de Cristo en los últimos días, las últimas horas, lo representa muy bien. Pero bíblicamente me gustaría que viéramos qué fue lo que sucedió cuando nuestro bendito Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario. Y quisiera llevarles a Mateo capítulo 27, versículo 44, que dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Si notamos el versículo, nos habla de tinieblas, eso es en Mateo 27, 44. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo fue colgado en la cruz desde las 9 de la mañana. Él estuvo desde la hora tercera, las 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, la hora novena, que es cuando nuestro Señor Jesucristo expiró, cuando Él entregó el Espíritu al Padre. Imagínate esas 6 horas de angustia. Hermano, mire, nosotros vimos la escena de la crucifixión, y el hermano que le estaba haciendo de Jesús pasó aquí enfrente de nosotros quizás unos 5 minutos. Y mire la tristeza que embarga nuestro corazón al pensar en lo que le pasó a Jesús. Ahora te puedes imaginar 6 largas horas clavado en una cruz, con unos cruentos clavos en sus manos, con esa corona de espinas en su cabeza y los clavos en sus pies. 6 largas horas. Ahora, dice la palabra del Señor que hubo tinieblas sobre toda la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena. Quiere decir que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que hubo sobre toda la tierra tinieblas. Y espero que se acuerden ustedes quiero hablar de 7 milagros. Hubo tinieblas sobre toda la tierra desde las 12. Ahora, amados hermanos, eso no es normal. No es normal que por esas largas horas, 3 horas, haya tinieblas. ¿Ve? Debe haber sido una cosa terrible. Sin embargo, las primeras 3 horas de las tinieblas, desde la hora sexta, las primeras 3 horas de estando Jesús en la cruz del Calvario, esas 3 horas verdaderamente le pertenecieron a la multitud. Porque es la multitud la que le decía: bueno, y no que tú dices que eres Dios, ¿por qué no te bajas? Si tú dices que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, ¿por qué no haces un milagro? ¿Por qué no te bajas? ¿Por qué no te salvas a ti mismo si es cierto que tú eres Dios? Esas 3 horas pertenecieron a la multitud, pero las últimas 3 horas de Cristo en la cruz del Calvario le pertenecieron a Dios. Dios prefirió cerrar los cielos. Es la vergüenza del Calvario que hizo que se apagara el sol. Era como si el mismo cielo estuviera de luto. Y cuando hablamos de tinieblas, querida iglesia, las tinieblas representan 2 cosas en la Biblia. Una de ellas es juicio. ¿Recuerda usted cómo Dios envió tinieblas por 3 días en Egipto? Y esa fue la novena plaga. La siguiente plaga fue la muerte del hijo del faraón. Interesantemente, en la muerte de Jesucristo, Dios manda tinieblas por 3 horas, y lo que sucedió después fue la muerte del Hijo de Dios. Pero además de que las tinieblas representan juicio, las tinieblas también representan muerte espiritual.
Y mis queridos y amados hermanos, ¿por qué es tan importante celebrar un día como hoy? Porque por la muerte de Cristo en la cruz es que nuestros pecados han sido perdonados. Y la Biblia dice que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Todos los que estamos aquí, antes de conocer el Evangelio, vivíamos en tinieblas, pero Cristo, por su gracia y su misericordia, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. No cabe duda, hermano, que estábamos ciegos antes de conocer al Señor, pero bendito sea el nombre de Dios. ¿Y sabe cuándo sucedió eso? Sucedió cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario. Ese fue el primer milagro en la muerte de Cristo. Cristo estando en esa cruz. Pero ¿sabes qué? El profeta Isaías lo había profetizado ya 700 años antes, cuando en Isaías 53:5 dice este pasaje de la Escritura que es tan lindo: mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quiere saber usted la razón de las tinieblas? Es porque el Hijo de Dios fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dijo el profeta Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, escuche esto, iglesia, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bendito el Señor, que por esa muerte de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. El segundo milagro de la muerte de Cristo. Dice la palabra del Señor en Lucas 23:45: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hermano, esto es tan maravilloso. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que el Señor habitaba en el templo, y usted sabe que había una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde vivía Dios? En el lugar santísimo. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote una vez en el año. Y con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se rasgó el velo. ¿Qué significa eso? Era una manera, escúcheme esto, mira, como Dios desde el cielo diciendo: ¿y para qué queremos ahora el lugar santísimo si yo ya no voy a habitar más en casas hechas de hombres? Ahora yo voy a habitar en el corazón de todo aquel que reciba a mi Hijo como el Señor y el Salvador de su vida. Bendito sea su nombre. Ya no es necesario más un intermediario. Antes había que venir con los sacerdotes, y los sacerdotes eran los que llevaban nuestras plegarias al cielo. Ahora dice Dios, ya no más. Ahora, por la gracia y misericordia del Señor, Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, ¿sabe usted que allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios descendía al monte, óigame, el monte temblaba? Fíjate que una vez Moisés le dice al pueblo: vengan a hablar con Dios. Y le dijo Dios: no, mejor ve tú, le dijo. No vaya a ser que se enoje el Señor y nos acabe a todos nosotros, porque nadie se podía acercar al Señor. Pero ahora, ¿qué te dice Dios? Acércate confiadamente. Mire qué maravilla, qué maravilla. Iglesia, nosotros simplemente nos ponemos de rodillas y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, y el cielo se abre para nosotros, porque ahora somos hijos de Dios, lavados con la sangre preciosa del Cordero. Él es nuestro Padre. Hebreos capítulo 10 versículo 19: así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, teniendo libertad. Cada vez que yo hablo de este versículo,
Yo me acuerdo de una escena que está en las redes sociales que sucedió cuando el presidente de los Estados Unidos, en aquel entonces Kennedy, estaba dando una conferencia a los reporteros y hablando temas muy serios con los reporteros, pero estaba sentado él en su escritorio y de repente se abrió una puertecita del escritorio y está en YouTube. ¿Y sabe quién estaba abajo del escritorio del presidente de los Estados Unidos? Su hija. Y fue la hija la que abrió la puertecita y sacó la cabeza. Eso sirvió para que mucha gente dijera: caramba, ¿cómo es posible que esto sucediera? ¿Y sabe qué fue lo que dijo el presidente? Es mi hija y mi hija puede estar donde quiera que estoy yo. Pues déjeme decirte algo, Dios te dice lo mismo. Nosotros podemos estar donde quiera que está nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios y tenemos acceso. La distancia que hay entre usted y Dios no la decide Dios, porque Dios jamás se mueve. La distancia que hay entre usted y Dios la decidimos nosotros. Dios está en el mismo lugar. Y cuando usted busca a Dios de todo corazón, buscadle mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Usted puede acercarse a Dios. La Biblia dice: entra, hijo, entra, ven acá. Fíjate que le cuento algo aquí entre usted y yo, que no vaya a salir de aquí, por favor. Cuando yo crecí con mi familia, a ellos no les gusta que yo diga esto, pero era cierto. Cuando yo crecí con mi familia, ellos eran mis tíos. Yo no podía abrir la refri. Yo no podía. Mis primos sí, los hijos de ellos, yo no. ¿Sabe por qué? Porque no era hijo. Entonces hay ciertos privilegios, y usted lo sabe. Hay privilegios que son para los hijos y que otras personas no tienen acceso. ¿Cómo no estar agradecidos con mi Señor, que me ha abierto la puerta de la refri y me ha dicho: no solamente la puedes abrir, puedes tragarte todo lo que está dentro, porque eres mi hijo y yo ya pagué por todo lo que está allá adentro? Bendito sea Dios, amados. Y usted no se sienta mal porque usted dice: pastor, pero es que yo soy un desgraciado, mis pecados, bueno, pues entonces póngase a cuentas con Dios. Esa es la maravilla del Evangelio. La maravilla del Evangelio es que nosotros podemos pedirle perdón al Señor, confesar nuestra falta, arrepentirnos de verdad delante del Señor y volver en amistad con Dios. Pero tenemos acceso y tenemos libertad. Eso se logró con la muerte de Cristo, cuando el velo del templo se partió en dos. Ese fue el segundo milagro. El tercer milagro, Mateo 27:51, dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El tercer milagro: y la tierra tembló. Bueno, se dio cuenta que el montón de hermanitas que estaban ahí salieron corriendo cuando en el drama supuestamente había habido un terremoto. El día que mi Señor Jesucristo estuvo en esa cruz, tembló la tierra. Dice otro evangelio que las piedras se rompieron, hermano. Era como la tierra diciendo: lo que está pasando en este día no es cualquier cosa, señores. Lo que está pasando en este día, esa persona que está en esa cruz no es cualquier persona. Ese que está en esa cruz es el Hijo de Dios. Hubo un terremoto para que todo el mundo supiera lo que estaba sucediendo en ese momento. No solo la tierra tembló, dice la Escritura que los guardias también temblaron. Todo se estremeció. Yo pienso que Herodes también ha de haber temblado cuando se dio cuenta. ¿Y esto qué es? ¿Qué es este terremoto? ¿Qué está pasando? ¿Sabe quién debió haber temblado también? Pilato. Especialmente porque su mujer se lo había advertido. La mujer le había dicho a Pilato: hey, no te metas con ese hombre, porque ese hombre es justo. Ese día, el tercer milagro fue un terremoto. Ahora hubo un cuarto milagro y quiero que le pongamos atención a este cuarto milagro, por favor. Mateo 27:52. Vamos a ir despacio con este cuarto milagro y el quinto, que están relacionados. Dice la Biblia, Mateo 27:52. Mire usted las primeras palabritas: y se abrieron los sepulcros. Lleguemos hasta ahí.
Hermanos, vea usted este cuarto milagro. Ahora, vamos a seguir leyendo, pero despacio. Y muchos cuerpos, ¿de qué? Santos, ¿ok? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que se habían muerto, pues, ¿qué pasó con ellos? Y no le dan medio a usted eso. Ese es el cuarto milagro. Entonces, yo quiero que pensemos nada más en esto. Se abrieron las tumbas, se abrieron los sepulcros de personas que habían estado muertos por años. ¿Se da cuenta usted de lo que estamos leyendo? Ahora, es importante notar lo siguiente, por eso dije, vamos a ir con cuidado. Se levantaron, hasta ahí, se levantaron. Entonces fíjate, tengamos en mente, la tumba se abre, el sepulcro se abre, los muertos se levantan, pero no van a ningún lado. No van a ningún lado, porque el versículo dice, si usted le pone atención, y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo? Después de la resurrección. Eso quiere decir 3 días más tarde. Entonces, si vamos despacio, nos damos cuenta que el milagro acá consiste en el hecho de que los muertos se levantaron. En eso consiste este milagro. ¿Por qué razón los muertos no se fueron en ese momento? Por 2 razones. La primera, ¿qué día era? Iglesia, ¿qué día era? Viernes. ¿Y qué es lo que se celebraba al caer la tarde del día viernes? El Shabbat. Nadie podía hacer nada, nadie podía moverse, no podían ir a ningún lado. Pobrecitos estos cuates, se levantaron y dijeron, vamos para afuera. Todavía no, dijo Dios. Por 2 razones. La primera, porque es Shabbat. Y la segunda, la principal, porque mi Hijo Jesucristo es primicias de la resurrección, de tal manera que de aquí no sale nadie, porque el primero que tiene que salir es mi Hijo Jesucristo, porque es primicias de la resurrección. Ahora, esto me habla a mí maravillosamente de esta situación. Se abrieron los sepulcros. Ahora, hay un montón de preguntas, iglesia, que las debe tener usted como las tengo yo, porque si usted se fija, los muertos en aquel entonces los enrollaban con vendas, ¿verdad? Como hicieron con Jesús. Entonces yo me hago las mismas preguntas. ¿Se acuerda usted de Lázaro también, no es cierto? Y yo digo, ¿y a esta gente quién le quitó las vendas? La respuesta para nosotros los creyentes es bien sencilla: Dios. Simplemente. Esta gente, yo creo que el viernes y el sábado estuvieron ahí en los sepulcros para despabilarse un poquito, porque habían estado muertos, pues. Pero ahora veamos el quinto milagro. En el mismo versículo, Mateo 27, 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos. Otras versiones de la Biblia dice creyentes, y otras versiones dicen los que confían en Dios, que habían dormido se levantaron. Ahora sí, versículo 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hermano, es muy probable que usted este versículo lo haya leído 1000 veces. Pero déjeme decirle algo. ¿Cómo se sentiría usted que usted enterró a su suegra hace 20 años y le llega a tocar la puerta? ¿Usted entiende lo que estamos leyendo? Ahora, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si su hijita murió y usted la llevó al sepulcro y estuvo en el sepulcro por 10, 15 años su hija, y usted la lloró y la lloró y la lloró y todavía la recuerda, y ese día de resurrección le tocan la puerta a usted, usted la abre y se encuentra con su hija? Es capaz que se muere usted. ¿Te puedes imaginar eso?
Ese fue el quinto milagro de la resurrección de Jesús. Eso sucedió para que toda la gente en Jerusalén, hermano, es que eso era una conmoción. El versículo es bien sencillo y lo entiendo. Tiene que ser sencillo por una razón, porque el enfoque tiene que estar puesto en Jesucristo. Pero el relajo que se armó en la ciudad fue grande. Porque en primer lugar, ¿quién fue? No sabemos quién fue el que se levantó. ¿Cuánto tiempo habían estado muertos? Tampoco sabemos cuánto tiempo habían estado muertos. Los nombres de ellos ni sabemos ni nos interesa. Lo importante es que se levantaron. Pero como no se levantaron todos, te puedes imaginar tú la gente diciendo: hey, y su marido no se levantó. Pues yo lo ando buscando y no lo encuentro. Algunos han de haber estado felices que no se levantaron, ¿verdad? Pero imagínate ese milagro. Ahora, eso nos habla de dos cosas, hermano. Yo veo con esta situación hay dos cosas que están involucradas dentro de este mismo milagro. La primera es que Jesucristo venció la muerte. Y nadie más en la vida ha vencido la muerte más que nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dijo el Señor. Imagínate, la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la muerte y pasó a todos los hombres. Yo me acuerdo que una vez en una entrevista que tuvo Larry King en CNN con el doctor Billy Graham, Larry King le decía a Billy Graham: es que yo entiendo que Adán pecó, yo entiendo que ellos comieron del fruto. Y él decía: pero ¿y yo qué fregados tengo que ver con que ellos hicieron eso? Sí, una cosa tenemos que ver, que es una ley divina. Y cuando Dios te establece una ley, no hay quien pueda contra ella. Por un hombre entró el pecado, pasó a todos los hombres, pero también por un hombre vino la vida eterna, y ese es nuestro bendito Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nosotros nos vamos a morir también, cualquier día. Pero hay dos muertes. Hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Y nosotros nos podemos morir físicamente, pero espiritualmente para un hijo de Dios no existe la muerte espiritual, porque para nosotros es una transición nada más. Para un hijo de Dios, nosotros cerramos los ojos aquí y los abrimos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. ¿Usted lo cree? Yo lo creo con todo el alma. Yo lo creo con todo. Yo estoy más que seguro, pero completamente seguro. Yo cierro los ojos. Es más, yo le digo a mi congregación: el día que yo me muera, no hagan tanto relajo, hombre. Si ustedes van a pensar que pues, allá en Canadá la cultura es que cuando se muere alguien pasa el montón de gente al púlpito a decir lo bueno que era el cuate que se murió. Yo le digo: si usted me quiere regalar algo ahorita que estoy vivito y coleando, por favor. Ya muerto, ¿para qué? Flores, ¿para qué? Dígame usted. Es mientras estemos en vida. Y le digo, y otra cosa más: no crean ustedes que yo voy a venir a escuchar todo lo que ustedes van a decir. Porque si yo tengo que decidir entre contemplar la gloria de mi Señor y venir a verlos a ustedes, ¿qué cree que voy a elegir? A ver, si hemos pasado una vida no solamente esperando ese momento. El apóstol Pablo, quien nos dice: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas inefables que no le he dado al hombre expresar. Y el apóstol Pablo dice: si yo tuviera que decidir entre quedarme aquí predicándole a ustedes el evangelio y irme a la presencia de Dios, me voy con el Señor, porque es muchísimo mejor. Yo siempre he creído que si Dios nos permitiera ver el cielo por lo menos 5 segundos, le garantizo que todos quisiéramos estar allá. Mire, no habrá llanto. ¿Cuántos hemos sufrido? No habrá dolor, no habrá enfermedad. Y como dice mi hermano Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospitales. Y no solamente eso, la presencia de nuestro bendito Señor, nuestro bendito Salvador. Bueno, eso que sucedió, ojo con esto,
eso que sucedió en Jerusalén va a volver a suceder. Iglesia, va a volver a suceder. ¿Sabe por qué? Porque el próximo evento en el calendario de Dios, en el reloj de Dios, es el arrebatamiento. Y en el arrebatamiento, nuestro bendito Señor Jesucristo se posa en las nubes. Y dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo se van a abrir las tumbas. Pero ya no para andar asustando, ¿ok? Ya no para andar tocándole la puerta a la abuelita. ¡Hey, aquí estoy, mamá! No. Se van a abrir las tumbas y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y eso es bien importante para aquella esposa que tiene un marido inconverso, para aquel marido que tiene una esposa inconversa, para aquella pareja que tiene hijos inconversos. Dígale desde ya, por favor, no te vayas a asustar el día que llegues al cementerio y encuentres la tumba vacía. Ese día yo voy a estar ante la presencia de nuestro Dios. Lo que sucedió en Jerusalén va a volver a suceder un día por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Primer milagro, tinieblas. Segundo, el velo del templo se rasgó. Tercero, terremoto. Cuarto, las tumbas se abrieron. Quinto, los muertos resucitaron y fueron a buscar a sus compañeros. Yo no sé cómo fue en Jerusalén, pero imagínate que uno de los que se levantó llega: disculpe, mi mamá. ¿Cuál mamá? Es que aquí vivía antes, pues ya no vive aquí. Imagínense andar buscando dónde vivía. Qué cosa la que ha de haber pasado en Jerusalén. Vamos ahora al sexto milagro. Lucas 23:47. Y quiero explicar este milagro y por qué yo considero que es un milagro. Dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué hizo? ¿Dio qué? Dio gloria ¿a quién? A Dios, diciendo: este hombre verdaderamente era justo. Sabemos que un centurión era un hombre que tenía a 100 soldados a su cargo. Era un hombre obviamente romano. Y esto nos enseña dos cosas, esta declaración del centurión romano. En primer lugar, que la salvación no solamente es para los judíos, que en la salvación cabemos todos. Bendito el nombre del Señor. Otra cosa importante es que este soldado no tenía creencia de los judíos, no creía en los profetas. Este hombre no creía en la palabra de Dios. Es más, él ni siquiera creía en Jesucristo. Pero en ese momento, en ese instante, él dio gloria a Dios. ¿Y por qué yo considero que esto es un milagro? Usted sabe que en aquel entonces en Roma al emperador se le honraba como a un dios. Todo soldado romano tenía que jurar lealtad al emperador. Es por eso que había una expresión que decía: César es el Señor. Ese era el saludo, hermanos. Cuando un romano se encontraba con otro romano, decía: César es el Señor. ¿Y cómo le contestaba el otro romano? Verdaderamente César es el Señor. Pero cuando la gente se convertía al evangelio, ya no decían César es el curios, ¿verdad? ¿Qué decían? Jesucristo es el Señor. Y el otro evangélico contestaba: verdaderamente Jesucristo es el Señor. De tal forma que para que este centurión diga gloria a Dios, quiere decir que estaba negando su lealtad a César y la estaba colocando en Jesucristo. A tal grado, hermanos, que hay otras versiones hablando acerca de este emperador, de este centurión, que dice que adoró a Dios. Ahora, la primera enseñanza que yo veo en esto es el hecho de que la salvación es para todo el mundo, no solamente para los judíos. Aquí tenemos a un romano. Y en segundo lugar, hay algo que me llama mucho la atención, y es lo siguiente: ¿qué fue lo que vio el César
en ese momento. El César vio algo más, perdón, hablo del centurión, vio algo más. ¿Qué fue lo que vio? ¿Sabe qué vio? El comportamiento de un hombre que estaba en la cruz. Dijo, la manera como se comporta este hombre es diferente a la manera como se comportan todos los demás. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en primer lugar, a pesar de ser inocente, estando en la cruz, no maldijo a nadie. Al contrario, volvió su mirada al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando en la cruz, pidió que no tomara en cuenta el pecado de los que lo habían llevado a la cruz. Estando en la cruz, mostró compasión con el ladrón arrepentido. Estando en la cruz, mostró preocupación por su madrecita, diciéndole, he ahí tu hijo, y a Juan diciéndole, he ahí tu mamá. Aún en la cruz, sufriendo, Jesús demostró que nosotros, los hijos de Dios, debemos comportarnos de una vida diferente. Un hijo de Dios no puede ofrecer maldición por maldición, amados hermanos. Es por eso que la Biblia dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos. A mí se me hace que aquí sucedió un milagro con este centurión. Este centurión volvió su mirada a Jesús y dijo, este hombre en realidad es justo. Y otras versiones dicen, este hombre en realidad es Dios. Y el séptimo milagro, Lucas 23:42. Palabras eternas. Lucas 23:42 y 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está el milagro aquí? El milagro de la salvación. El milagro de la salvación. Mis queridos y amados hermanos, muchos, si no es que todos de los que estamos aquí, somos salvos solamente porque Dios es grande. Le quiero contar algo rapidito. Antes de conocer el Evangelio, yo conocí a una persona, a un hombre, que llegaba a nuestra casa. No conocíamos no conocíamos a Dios, no éramos creyentes, pero llegaba a nuestra casa los fines de semana para parrandear. Y hacían unas parrandas, yo era un niño en ese entonces, pero hacían unas parrandas de aquellas parrandas terribles, hermano. Una cosa que para qué le cuento lo que hace la gente inconversa. Ahí había licor, ahí había relajo, ahí había baile, ahí había lo que a usted se le ocurriera. Y después de eso, yo me acuerdo que una de esas veces, ¿cuántos se acuerdan de la Praviana? Pecadores. Yo me acuerdo que una vez terminamos en la Praviana, un día de esos. Imagínate, y yo era un niño, yo no podía entrar y me metieron a ese lugar. Pero bueno, ese hombre yo lo conocía, ¿verdad? Pero la vida sigue adelante, nos convertimos al Evangelio, me voy para Canadá y en una de esas tantas, el pastor general me invita para una campaña aquí a El Salvador y vengo a predicar aquí a El Salvador. Y bueno, normalmente como todo, ¿verdad? Y voy viendo en la primera fila a un hombre y dije yo, charros, este cuate me parece conocido. Y yo veía que se reía conmigo y se reía conmigo. Y yo dije, es que no es posible. Es que ese cuate no tiene salvación. Hermanos, terminó el servicio, terminó el culto. El hombre me vino a abrazar, me pidió un gran abrazo, me dijo, papaito, no digo el nombre porque muchos lo conocen, papaito, me dijo, yo soy. Y mira, he sido salvo por la gracia y la misericordia. Cristo me sacó de donde yo me encontraba. El Señor me levantó. Ahora soy una nueva criatura para honra y gloria. Por eso yo digo, la salvación de ese ladrón en la cruz es un milagro, porque cada
cada uno de nosotros representa un milagro hecho por Dios. Yo estoy seguro que si comenzamos a preguntar uno por uno el testimonio de cómo conoció a Cristo, cómo llegaste al Evangelio, dónde conociste a Dios, te garantizo que todos tenemos una historia. Y esa historia involucra dos palabras: soy salvo por su gracia y por su misericordia. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea Dios, amados míos. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor en este Viernes Santo si todo comenzó con Cristo en una cruz? Padre, te alabamos. Bendecimos tu nombre, Señor. Nuestro corazón está lleno de gratitud. Por eso estamos aquí, Señor. Por eso este día hemos pasado con la mente puesta en la cruz, pero también, Padre, con el alma puesta en el día domingo, con tu resurrección. Gracias por todo lo que hiciste a favor nuestro. Gracias por poner tu cuerpo en lugar del nuestro en la cruz. Te alabamos y te bendecimos, Señor.